Feliz Año Nuevo. Gracias a Dios que nos permite llegar al comienzo de un año más. Y este es el saludo, vamos a decir, del momento, el saludo ocasional. Saludamos a cualquier persona y es lo primero que le decimos, Feliz Año Nuevo. Y también, por supuesto, es el saludo o la despedida. Nos despedimos de quien sea, de igual manera le deseamos que tenga feliz año. Qué bueno, gracias a Dios. Yo quisiera leer un pasaje de la Escritura sobre el cual quiero hacer énfasis en el día de hoy. Se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 37, los versículos 4 y 5. Dicen, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. En este año que el Señor nos ha permitido alcanzar, en el que estamos, como estamos diciendo, feliz año nuevo. Es verdad. Pero en verdad estamos empezando algo nuevo. Si nos ponemos nosotros a pensar, si nos ponemos nosotros a ver, para muchas personas, por supuesto a esta fecha ya lo fue, el 1 de enero tal vez es uno de los días más tristes, por decirlo de otra manera, el menos feliz. Para muchas personas el 1 de enero empiezan sin trabajo. Su último día laboral fue el 31 de diciembre. Su último día en la casa fue el 31 de diciembre. Muchas cosas se terminaron con el año pasado, el 31 de diciembre. Y empezamos el nuevo año, no tan felices como es el saludo clásico, tradicional. Para todos en general, empezamos el nuevo año siendo las mismas personas, exactamente las mismas personas. Tenemos el mismo carácter, tenemos los mismos temperamentos. La noche del 31 no ha sido una noche mágica, por decirlo de alguna manera, que nos haya cambiado nuestro carácter, nuestra manera de ser. Empezamos el año, generalmente, en la mayoría, con las mismas relaciones, los mismos familiares. Con unos, por supuesto, nos llevamos mejor, con otros no tanto. Pero ahí estamos, igual, los unos y los otros. Generalmente los mismos amigos, generalmente para muchos los mismos vecinos. Es decir, los mismos círculos de personas con las cuales hemos pasado el último año. Y empezamos el nuevo año, en la mayoría de los casos, en las mismas circunstancias laborales, de salud, de tantas otras circunstancias que nos rodean, la misma casa, para la mayoría, quizá algunos se cambian, por supuesto. Es decir, que en un nuevo año, en verdad, no son todas las cosas nuevas. Muchos quisieran empezar el año nuevo de una manera diferente. Y por supuesto existen los mitos, las tradiciones, que si el 31 yo me visto de verde, va a ser un año de esperanza, que si el 31 yo cojo una maleta de viaje, voy a viajar, etcétera, etcétera. Hay tantos mitos
tantas falacias, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto nos hacemos promesas. El 31 es el día de las promesas. ¿Quién no se ha hecho promesas? Todos, desde niños, por supuesto. Lo triste es que para muchos esas promesas no nos duran ni el 1 de enero. ¿Y qué decir más adelante? Entonces, ¿qué es lo que es nuevo? O mejor debiéramos decir, ¿cómo hacer de este año 2022 hacer un año nuevo, no el 1 de enero solamente, sino un año nuevo todos los días del año? Que los 365 días podamos decir, hoy es un año nuevo, hoy es un día nuevo, hoy son nuevos comienzos para mí. Curiosamente, la Biblia nos invita a eso. Eso dice la Biblia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Eso es nuevo. Dice la Biblia, porque nuevas, frescas son las misericordias del Señor cada día. Ese es un año nuevo. Eso es un año feliz. Pero en el sentido práctico, ¿cómo empezar un año y hacer que todo el año, con la ayuda del Señor, sea un año feliz? Quisiera dar algunas sugerencias que la Biblia nos da. En primer lugar, reconozca que tu vida, tú no la elegiste. Tu vida es la vida que el Señor diseñó. En otras palabras, Dios, el Señor, es el arquitecto de tu vida. Yo quisiera leerle lo que el salmista dijo en un pasaje, por cierto, muy conocido, Salmo 139, versículos 13 y 16. Dijo el salmista David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y Job, el patriarca, aquel gran hombre, capítulo 33, versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Mi día, mi año, o mi semana y mi mes, cada día empiezan bajo esta perspectiva. Yo soy obra de Dios. Yo soy creación de Dios. Y esa es una de las motivaciones más grandes que un ser humano pueda tener en la vida para tener un año feliz. Cada día que amanece, en mi vida y en tu vida, yo soy, tú eres la obra de Dios, lo que Dios quiso que tú fueras. Gracias a Dios, porque Dios lo planeó, voy a decir, de esa manera. Pero también Dios, como dueño, como amo, como Señor, le puso un límite a nuestra vida. Mire también lo que dice Job, capítulo 14, versículos 1 al 2 y el 5. El hombre, nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y el versículo 5 dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarás.
nuestra vida tiene un límite. Y ante esa crisis, esa disyuntiva, de que sí, Dios me creó, pero Dios me creó con un límite. El salmista David, Dios lo inspiró para decir esto, Salmo 39, 4. Hazme saber, oh Jehová, mi fin, y cuál sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Qué lindo. Gracias a Dios, Dios me creó. Gracias a Dios, Dios es el artífice, el arquitecto de mi vida. Pero Dios me creó con un límite. Dios me creó con un propósito. Y yo debo conocer cuál es ese propósito. La Biblia, por supuesto, es la que nos guía y nos enseña. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 1, nos escogió, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No hay propósito más noble que ese. Usted puede aspirar a muchas cosas en la vida y qué bueno que lo haga. Como joven aspira a ir a la escuela, a la universidad, graduarse, tener honores, sacar títulos, llegar a ser un gran profesional, tener dinero, éxito, etcétera, etcétera. Pero esos son, sin duda, los planes para esta vida. Pero Pablo dice que tenemos un propósito más grande para la eternidad. Y es que estemos delante de la presencia del Señor. O sea que nuestra vida acá, como acabamos de decir, es algo circunstancial, es algo momentáneo, es algo que va a pasar. Y somos creados, planeados para la eternidad. Y gracias a Dios que la Biblia nos lo enseña. Pablo escribe de sí mismo, de él mismo, en Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tremendo. Dios tenía un propósito con Pablo. Todos conocemos, sabemos de la vida de Pablo, aquel hombre que fue enemigo del evangelio, que persiguió a los cristianos, que los hizo blasfemar según su propia confesión, que hizo matar a algunos de ellos según su propia confesión. Pero Pablo dice, detrás de todo eso, o más allá, Dios tenía un propósito con mi vida. Y cuando Dios en su gracia y en su misericordia llegó a ese punto, entonces Pablo dice, me llamó por su gracia. Dice la Biblia que irrevocables son los propósitos y los planes de Dios. Gracias a Dios. Porque Dios nos creó. Porque Dios tiene un plan, un propósito. Porque Dios le puso límites a nuestra vida. Entonces, es porque Dios controla todos los tiempos. A veces nosotros nos confundimos por las circunstancias de la historia. Tantas cosas que oímos y que vemos. Y es natural tener un tanto de confusión. Pero el apóstol Pablo dice que Dios tiene eso organizado y planeado. Lo he mencionado en otras cosas. Hablando ante la escuela de filósofos en Atenas, epicúreos y estoicos. Esto dijo Pablo en Hechos 17:26. Porque de una sola sangre ha hecho Dios el linaje de todos los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y mire lo que dice. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué impresionante. Dios tiene el control, Dios tiene el propósito, Dios tiene el plan, Dios conoce los tiempos y es Dios, por supuesto, quien maneja los tiempos.
Hablando de esa obra gloriosa del Señor Jesús, también Pablo en Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas. Gracias a Dios, por eso le podemos decir con toda seguridad, con toda certidumbre a una persona: feliz año para ti, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Y no es lo que yo estoy sintiendo, no es lo que yo estoy pensando, pero es la palabra del Señor que me dice que el Señor tiene el control de la situación. Y gracias a Dios que Él es el Señor. El apóstol Santiago, de quien se dice era hermano del Señor Jesús, conocía por supuesto esto y el Señor se lo dio. Y Santiago le escribe a los hermanos de la iglesia y por supuesto a todo el mundo. Y nos habla de esa necedad, de esos caprichos, o quizá en gran parte esta ignorancia de muchas personas, de querer hacer su vida, planear su vida, organizar su vida, porque creen que ellos son los que tienen el control de la vida. Y Santiago, en la sabiduría que el Señor le dio en el capítulo 4, el versículo 13 y 15, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el versículo 15 dice, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén, así se habla. No es lo que yo pienso, no es lo que yo planeo. Porque yo no controlo mi vida al fin y al cabo, no la tengo comprada, no conozco el límite de mis días. Hoy estoy aquí bien, gracias a Dios. No sé mañana qué va a ser de mi vida, pero Dios sí lo sabe. Dios tiene el control. Y porque Él tiene el control, entonces Santiago nos da esta tremenda sugerencia. Cualquier plan, cualquier programa, cualquier proyecto que yo tenga, aún hablando dentro de la iglesia, yo debo decir, si Dios quiere, si es la voluntad del Señor, si el Señor así lo permite. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo tener un año feliz? ¿Cómo llegar dentro de 365 días a un año a poder decir este año fue un año feliz? Fue un año de victoria, fue el año del Señor en mi vida. Pablo nos da algunos consejos que yo quiero compartirlos, que por supuesto están en la palabra del Señor. En primer lugar, dice, despojémonos de un pasado negativo, lo que algunas personas llaman un pasado tóxico. Un pasado que nos envenena. Mire lo que dice en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, y voy a decirlo, en cuanto al pasado año 2021, la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Tremenda frase. Que está viciado conforme a los deseos engañosos.
El vicio, en el sentido más general y conocido, es lo que destruye tantas vidas. Hemos oído decir y sabemos, por ejemplo, que el alcohol es un vicio que destruye la vida de una persona como quizá ninguno otro. Destruye su salud, destruye su familia, destruye su trabajo, destruye sus amistades, destruye todo. Y lo más difícil es que a una persona enviciada al alcohol difícilmente se puede liberar. De hecho, dicen que el alcoholismo no se cura, se controla, y gracias a Dios por tantas organizaciones que ayudan, porque está viciado. Y San Pablo usa esa expresión: despójense, despójense de ese pasado que está viciado. Escribiéndole también a los romanos, les da un consejo cómo despojarnos. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Pablo le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Número 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto de cada día. Cada día cuando se levante, cada día que usted empiece en su vida, dígale: Señor, gracias por este día que me da. Gracias por este nuevo año. Y Señor, en este día te presento mi cuerpo. Es lo que Pablo dice: presenta tu cuerpo como si fuera un sacrificio. Luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, es decir, a esta sociedad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambie, y perdóneme la expresión, ese chip que usted tiene en su mente, de hacer las cosas como usted quiere, como usted piensa, como a usted se lo están diciendo. Por un momento, cambie, dice: renovaos, transformados. Dele una oportunidad a la palabra de Dios. Dele una oportunidad al Señor. Más adelante Pablo nos da algunas ideas. El que hurtaba, ya no hurte más. Ya no ande mintiendo. Y etcétera, menciona tantas cosas. Cambie su manera de pensar. En el año pasado usted pensó tener venganza contra fulano, contra sultano, porque le hizo esto, aquello, lo otro. Pablo dice: no, cambie esa manera de pensar, porque es una manera tóxica, está viciada. Y eso lo que le va a crear es una neurosis, eso lo que le va a crear son odios, eso lo que le va a crear son venganzas, eso lo que le va a traer son amarguras. Y su año no será un año feliz. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, mire, 3 cosas: la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonita enseñanza. Pablo me está diciendo: cambie su manera de pensar, que es tóxica. Transforme su mente y usted va a comprobar la voluntad de Dios. Es decir, aquella voluntad con la cual Él lo creó, aquella voluntad por la que Él trazó un propósito para tu vida, aquella voluntad por la que Él me sostiene a mí, aquella voluntad por la que Él me guía. Y Pablo dice: esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando usted tiene que tomar una decisión en su vida, hermano, hermana, amigo, cualquiera que sea, de su vida, de su trabajo, de su familia, de cualquier cosa, pregúntese: ¿cuál es la voluntad de Dios en este negocio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta situación? Y Pablo nos da una clave: que sea agradable, que sea agradable. Cuando usted hace un negocio, que sea agradable ese negocio. Cuando usted toma una decisión en su vida, que sea agradable. ¿Por qué? Porque usted la ha puesto en las manos del Señor, porque usted le ha pedido al Señor
Y cuando Dios está en el negocio, las cosas salen derechas, las cosas salen bien, porque Dios lo va guiando. Eso dice, es agradable y perfecto. Y finalmente, volviendo a David, aquel gran hombre de Dios, el Salmo 37, 4, 5, dice así: deleítate, gócese a sí mismo en Jehová, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exactamente lo que Pablo está diciendo. Deleítate en el Señor, hermano. Nunca, jamás se queje del Señor. Nunca le diga, Dios mío, ¿por qué me hizo así? Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Dios es Señor, Dios es soberano, Dios es sabio y Él está guiando nuestra vida. Daniel fue echado al foso de los leones y no se quejó porque sabía que Dios estaba ahí. Deleítate en el Señor. Y luego el versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Gracias a Dios. ¿Cómo tener un año feliz? ¿Cómo yo poder, en primer lugar, sentirlo, vivirlo y estar seguro que este año es el año del Señor para mi vida? ¿Cómo yo le puedo decir a un hermano, a una hermana, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga amigo? Que tengas un buen año, que tengas un año feliz. Yo quiero repetirlo, tal vez a alguno de ustedes les puede ayudar. En primer lugar, recuerde que Dios es el arquitecto de tu vida. Tú existes porque Dios así lo quiso, Dios así lo planeó. En segundo lugar, tu vida y mi vida tienen límites. Debemos conocer nuestros tiempos. En tercer lugar, Dios nos creó con un propósito. Trate de encontrar el propósito de Dios para tu vida. Uno es el propósito para una persona, otro el propósito para otro. En cuarto lugar, es Dios quien controla los tiempos. No solo mi vida, pero las circunstancias. Dios no ha perdido el control de la historia. Él le ha puesto su límite y el día final está viniendo pronto. Dios tiene el control de los tiempos. En último lugar, pongamos de nuestra parte lo que la Biblia dice que debemos hacer. Despojémonos de ese pasado, como dice Pablo, vicioso, tóxico, que nos destruye. No viva lamentándose del pasado, usted no lo puede cambiar. Empieza un nuevo año de la mano y en la voluntad del Señor. Cambie su manera de pensar. Dele una oportunidad al Espíritu Santo que renueve su mente, que cambie su mente, que usted pueda ver el mundo de una manera diferente. Y finalmente, cualquiera sean sus decisiones, sus planes, sus programas, siempre, infaliblemente siempre, pónganlo en las manos del Señor. Tal vez usted es un pastor, yo lo soy. Está luchando con su iglesia, yo lucho. Antes de cualquier plan para este año, póngalo en las manos del Señor. Y dígale: Señor, si es tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y entonces usted puede decir: este es un año feliz, feliz año. Dentro de 6 meses usted puede decir: este ha sido un año feliz. Y por supuesto, dentro de un año podrá decir, como dijo el gran hombre de Dios: hasta aquí nos acompañó el Señor. Feliz año. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias que tú nos creaste con un propósito. Y al empezar este año, Señor, queremos andar en ese propósito tuyo.
Abre nuestra mente y nuestro corazón y danos la fuerza de voluntad para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.